Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Enrique Flores y pues en esta ocasión quiero dirigirme a ustedes para compartir un poquito mis experiencias como psiquiatra en segundo nivel de atención en el Seguro Social y bueno, también parte de lo que he experimentado en la consulta particular en cuanto al abordaje de los diversos tratamientos psiquiátricos que han sido pan de todos los días en la atención, ya sea pacientes que tenían una patología psiquiátrica premórbida y pacientes que adquirieron algún problema psiquiátrico derivado justamente de esta pandemia de COVID-19. Entonces, básicamente, no, en cuanto a un tratamiento específico para los padecimientos que vamos a enfrentar, básicamente la charla no va por ahí, sino cómo fue un abordaje en el entendimiento de generar un paradigma ideológico para básicamente enfrentar esta situación de pandemia de la cual todos hemos sido afectados de alguna u otra manera. Entonces, como les decía, una pandemia es un fenómeno de morbilidad generalizada. No estamos hablando solamente de un problema que se reduzca a un caso clínico en específico, sino que tiene implicaciones biopsicosociales. En cuanto a las implicaciones biológicas, ya lo sabemos, una afección directa al individuo como una enfermedad aguda y que en muchas ocasiones genera secuelas. Tenemos implicaciones sociales porque estamos teniendo repercusiones económicas y geopolíticas producto de este problema. Ya sabemos cuántas industrias han sido afectadas por la pandemia. Estamos hablando de la industria restaurantera, estamos hablando de la industria del entretenimiento, muchos prestadores de servicios que han tenido que recortar personal y que eso ha repercutido en los bolsillos de muchos. Es una situación realmente alarmante. Y también tenemos una situación geopolítica, muchos roces internacionales entre yo te dejo entrar en mi país si tienes una determinada vacuna. No, esta vacuna no me gustó. Si no estás vacunado con esta, entonces no puedes entrar. Entonces empiezan a generar diferentes tensiones. Y por supuesto, lo que nos compete al día de hoy es hablar de estas implicaciones psicológicas, en donde tenemos una situación de incertidumbre. Esta situación de incertidumbre evidentemente pues, va a conllevar a una situación de angustia, una situación de ansiedad. Tenemos una situación de duelo franco. Cuando estamos hablando de duelo, regularmente hablaremos de que tiene implicaciones a nivel de alteraciones en el estado de ánimo. Y pues también nos encontramos con diversos conflictos de orden psicológico, más allá de los trastornos que acabo de mencionar. Es por eso fundamental entender el estado premórbido del individuo y de qué manera está enfrentando la pandemia. Y ahí nuevamente me estoy dirigiendo tanto a la población en general como a la población específica que somos nosotros, prestadores de servicios de salud. Y este conocimiento es importante para realizar las intervenciones correspondientes y para entender sus consideraciones pronósticas. Incertidumbre que conlleva a trastornos de ansiedad. Encontramos algunas causas identificables de ansiedad y pues la más obvia es el temor al contagio, temor a las secuelas y el temor a la muerte que conlleva este padecimiento que desafortunadamente pues se ha llevado la vida de muchos seres queridos, de muchas personas, conocidos, amigos, y ha sido un evento realmente una situación sin precedente. El referente, digamos, más parecido de lo que estamos viviendo ahorita, pues es, yo creo, lo vivido hace más de un siglo con la gripe española, que también se la llamó trancazo,
Y dicho sea de paso, la gripe española pues cobró la vida de mi bisabuela. Por ahí la madre de mi abuelito falleció justamente. Entonces empezamos a entender las implicaciones. Entonces tenemos el temor al contagio y puede en las personas exacerbar de manera subsecuente los rasgos obsesivos de carácter. Cuando estoy hablando de rasgos, no estoy hablando justamente de una situación patológica. Todos de alguna u otra manera tenemos un poquito de rasgos de carácter, pero como muchas veces estos rasgos de carácter pueden exacerbarse en una situación de estrés y pueden empezar a afectarnos en nuestra vida cotidiana. Tenemos de repente las señoras que cuando llega uno de la calle quieren rociarlo a todo con alcohol o con algún tipo de desinfectante, hasta los casos más extremos que se dieron sobre todo al principio de la pandemia, cuando los vecinos de algún prestador de servicio de salud eran incluso agredidos y eran repudiados, y que incluso llegaron les querían echar cloro y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces estos rasgos obsesivos, que en un momento dado pueden ser algo funcional para el paciente o para la persona, terminan siendo una situación más patológica. Una vez que se han exacerbado los rasgos obsesivos del carácter, pues se presenta una vulnerabilidad para que el paciente pueda tener algún trastorno de ansiedad, como ataques de pánico, ansiedad generalizada. Y evidentemente, si ya teníamos una sintomatología ansiosa preexistente, pues esto estará peor. Por ejemplo, un paciente que tuviese un trastorno obsesivo compulsivo, imagínense qué les va a pasar cuando realmente ahora sí empieza un bombardeo de que todo tiene que estar limpio y de que lávate las manos. Pues hágase cuenta que le estás echando gasolina a la lumbre. Muy bien, ¿qué otra situación ha generado estrés, que ha generado mucha ansiedad en la población? Pues tenemos la intolerancia al aislamiento. Por el simple hecho de estar encerrados y no llevar nuestra vida como regularmente la llevábamos, pues implica una situación de adaptación que a muchas personas no les alcanza. Y pues encontramos que hay una disminución importante de las actividades deportivas y recreativas. Hay que reconocer la importancia de las actividades deportivas y recreativas en la prevención de la aparición de trastornos del estado de ánimo y de trastornos por ansiedad. Entonces, yo he tenido muchos pacientes que una vez que fueron de alta del tratamiento psicofarmacológico se mantienen sin recaídas porque se apegaron a un buen régimen de ejercicio y se apegaron a un buen régimen de actividades recreativas. Entonces, si tú quitas eso, pues muchos pacientes pueden recaer, o muchos pacientes que es en donde se les va juntando los factores. Cuando uno quita esta actividad de prevención, pues pueden presentar trastornos de ansiedad, ataques de pánico o ansiedad generalizada. ¿Qué otra situación nos causa ansiedad? Bueno, pues no es secreto para nadie que hay muchas personas que tienen mucho temor a las propias vacunas, que van desde situaciones de que no, es que las vacunas, si se las pones en los niños les da autismo, que son situaciones pues que la verdad carecen de un fundamento científico serio. ¿Sí? Se empiezan a activar los rasgos paranoides del carácter, y cuántas publicaciones no vimos de que con las vacunas lo que realmente se estaba haciendo era aplicar un chip con el cual todos íbamos a estar controlados, siendo que pues bueno, la verdad es de que si a alguien le interesa ver dónde estamos, pues basta rastrear nuestros celulares y ya se dan cuenta, ¿verdad? No necesitan ponernos un chip con nanotecnología para que pudieran rastrearnos. Pero en fin, a muchas personas les sonó coherente esta idea y empezaron a sentirse angustiados con esta situación. Entonces esta tensión, esta situación de estrés, esta situación de disforia que todos aquí en México por lo menos, pues yo creo que la mayor parte de las personas estamos aceptando la vacunación cuando se nos ofrece.
Pero bueno, pues en otros lugares del mundo pues no tienen la misma aceptación. Y evidentemente esto pudiera recrudecer una sintomatología ansiosa persistente o una sintomatología paranoide persistente a nivel de carácter. ¿Sí? No quiere decir que no, la pandemia nos puso psicóticos a todos, pero sí, a muchos sí les prendió los foquitos paranoides. Entonces, pues bueno, muy bien. Y pues el otro fenómeno que hemos visto que está relacionado con la situación de ansiedad y de angustia, pues es el temor a la escasez de recursos que se dio sobre todo al principio de la pandemia. Aquí hay una combinación de exacerbación de rasgos obsesivos y paranoides del carácter, y es como todas las personas o muchas personas empezaron a hacer compras de pánico con pues justamente yo me acuerdo que durante un muy buen rato al principio de la pandemia simplemente era imposible encontrar alcohol, era imposible encontrar algún otro tipo de desinfectante, hasta que ya pasó el tiempo y ya empezaron a reabastecer estos insumos. Pero acuérdense también todo lo que se hizo y todos las bromas que se hicieron alrededor de que las personas compraban una cantidad exagerada de papel higiénico. Pero pues al final de cuentas uno lo puede ver y lo puede reírse, pero la sensación que probablemente estuviera teniendo esa persona pues era de mucha angustia, era realmente una situación de que no sabía cómo iba a poder seguir cubriendo sus necesidades básicas. Vamos a hablar también entonces de los trastornos del estado de ánimo y todas las situaciones de duelo que esta pandemia ha generado. Tenemos pérdida de un ser querido como pues, lo que más nos ha afectado y digamos lo más obvio, la pérdida de un ser querido que nos pasó mucho a la población en general. Yo creo que a todos tuvimos alguna persona conocida que falleció a la pandemia, algún familiar. Y el problema es la forma en la que se daban los duelos. Regularmente veíamos que el paciente, una vez infectado con las primeras, eso se observaba principalmente al principio de la pandemia, en donde había un deterioro rápido del estado de la salud del paciente. Todavía no tenemos ninguna forma de defendernos, todavía no teníamos vacunas. Encontramos un deterioro rápido del estado de salud del paciente, rápidamente empezaba a desaturar de manera importante, lo cual implicaba que hiciéramos una separación abrupta de los seres queridos, generándose una situación ya desde ya de duelo y ya desde ya de incertidumbre. Cuando las cosas iban mal, que fue en muchos casos, el paciente al poco tiempo de la infección, cuando tenía estos factores de riesgo, sucumbía. No permitía una elaboración de la despedida, no había. Y muchos pacientes ya después de ver a su familiar enfermo, la siguiente vez que lo veían básicamente era con pues ya en las cenizas, en la urna de cenizas. Imagínense la cosa tan espantosa que vivió tantas y tantas personas. Y pues esto que les acabo de decir es la receta perfecta para un duelo patológico, en el entendimiento que un duelo patológico es un duelo que está combinado con depresión, ¿sí? Pacientes que de repente se les muere el esposo de la noche a la mañana, se quedan con toda la carga y responsabilidad de la casa y de la familia, y pues es evidente que terminen incluso con ideas de hacerse daño a sí mismos, ideas suicidas. Entonces son situaciones que tuvimos que enfrentar, y igual que en los trastornos de ansiedad, si la persona ya tenía una sintomatología depresiva preexistente, pues imagínense lo que va a ocurrir. Vamos a suponer el otro panorama en donde la persona pues no falleció, pero quedó con una serie de secuelas. Las secuelas que me ha tocado observar han sido relacionadas con la disminución importante de la capacidad pulmonar.
pero pues también he visto algunas alteraciones de tipo neurológico en los pacientes post-COVID, en donde tienen una suerte de neuropatía periférica que les impide tener la fuerza en las piernas y les impide hacer todas estas actividades que antes hacía, y que evidentemente implica un duelo que la persona tiene que enfrentar. Empezamos a ver cómo los aspectos sociales impactan directamente en la salud emocional de nuestra población. Pérdida de un empleo o una disminución de los ingresos, como se vieron en muchos ramos de la industria y de las prestaciones de servicios, porque pues las fuentes de empleo se cerraban, había una disminución en la clientela, y cuando las personas eran liquidadas, pues tenían muchas dificultades para volver a adquirir una nueva fuente de ingreso. Generaba una situación de estrés muy fuerte. Se empezaban por ahí a presentar pensamientos nihilistas al respecto, y pues una situación muy difícil a la cual se enfrentaron muchas personas. Imagínense que eso le pasara a una persona que ya tenía desde antes un trastorno depresivo y que por algún motivo pierde su empleo, pierde alguno de sus servicios médicos y deja de adquirir el tratamiento. Pues una situación bastante difícil. Tenemos también pues la pérdida de las actividades sociales, la pérdida de la convivencia con otros miembros de la familia. Tenemos las dificultades a nivel de ir a los gimnasios, de ir a lo mejor a un dojo en el cual entrenabas algún arte marcial, que se generaba una convivencia, esos momentos que nos hacían bajar el estrés, pues también muy disminuidos, y con una consiguiente, no nada más trastorno de ansiedad, sino un propio trastorno depresivo como tal. Aparte de las alteraciones del estado de ánimo, aparte de los trastornos de ansiedad, vemos también otro tipo de conflictos psicológicos derivados de la pandemia que generan pues algunas crisis en diferentes niveles de la sociedad. Tenemos que hay una situación de convivencia forzada también. Ya sabemos la importancia de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, pero hay que tomar en cuenta que muchas personas viven en casas muy pequeñitas y que dejan de ir a la escuela, dejan de ir al trabajo, y en una casa muy pequeñita tienen que estar conviviendo 5 o 6 personas. Se torna una situación muy estresante, y tanto es así que pues por algo se aumentaron los índices de violencia intrafamiliar en la pandemia. Evidentemente, si era un matrimonio o una relación de pareja que ya estaba deteriorada y ahora estaban forzados a estar conviviendo durante más horas durante el día, pues es de esperarse que aumentaran los conflictos, y pues desafortunadamente en algunas personas pues eso implicaba una situación de violencia intrafamiliar. Hay muchas personas también que sienten que su libertad está siendo vulnerada, está siendo coartada por la situación de pandemia. No, es que me tengo que poner una mascarilla y yo soy libre de quererla utilizar o no utilizarla. No, es que yo antes salía y quiero seguir saliendo, yo no me hallo en mi casa, y tantas cosas que de repente observamos en los pacientes. Entonces ya a nivel de conflicto existencial, pues la sensación de una libertad vulnerada, que muchas personas piensan que libertad es justamente hacer lo que se me venga en gana, cuando la verdad es de que libertad tiene que ver con utilizar nuestra inteligencia para tomar buenas decisiones y utilizar nuestra voluntad para llevarlas a cabo. Entonces, realmente lo que se estuvo haciendo aquí, pues básicamente fue una invitación a que reflexionaras y que te dieras cuenta y que tú libremente tomaras la decisión de quedarte en casa, de ponerte un cubrebocas para cuidarte a ti mismo y para cuidar a los demás. Pero pues ya sabemos, gran cantidad de personas, a mí en la consulta
Me ha tocado en más de una ocasión de pacientes que simplemente no creen en la pandemia, que no creen, que no creyeron. La verdad es que los motivos por los cuales no creían pues variaban bastante entre unos y otros, ¿verdad? Desde teorías conspirativas hasta lo que ustedes se puedan imaginar. Algo que me ha llamado la atención, es entendible, ¿verdad? Pero no por eso deja de llamar la atención las dificultades que están teniendo las personas a nivel de las interacciones sociales. Toda esta situación de estar interactuando a través de videos pues ha implicado un déficit en las habilidades sociales, en las habilidades de convivencia, y evidentemente niños y adolescentes pues se ven más afectados por este tipo de problema. Perdieron realmente práctica, ¿sí? Entonces empiezan, cuando de repente ahí quieren reiniciar actividades de interacción, digamos, presencial, pues empiezan a batallar y no saben exactamente cómo es que se deben de desenvolver. Entonces, evidentemente aquí lo que vamos a ver es que las personalidades evitativas, aquellas personalidades que tendían a la introversión, pues se van a ver más afectadas. Y pues bueno, una situación de esa puede generar un estrés tal que pueda a desencadenar un problema de ansiedad o un trastorno del estado de ánimo. Y algo que también nos pasó, me incluyo, en la medida de que uno dejó de realizar actividades deportivas porque se cerraron ahí las áreas de ejercicio, y cuando uno no tiene tanto la disciplina de ir al parque, pues bueno, nos afectó la situación del aumento de peso. Y una situación más frecuente en adolescentes fue pues empezar a ser juzgados por los cambios físicos. Cuando se reiniciaba la situación del contacto social, o cuando de repente se ha querido iniciar, pues empiezan los temores a ser juzgados por los cambios físicos y evidentemente